¿Qué tal amigos de Hablemos Claro GT? Es un gusto saludarles una vez más. Hoy tenemos un tema súper interesante que muchos nos estuvieron pidiendo. Se trata de la problemática que vive la Universidad San Carlos de Guatemala hoy en día. Algunos tienen dudas, preguntas y a veces los medios tergiversan un poco la información. Pero ustedes saben que aquí en Hablemos Claro GT hablamos las cosas como son. Hoy tenemos al licenciado Percy Aguilar, quien es miembro de la dirigencia que vela por la autonomía universitaria. Licenciado, bienvenido. Gracias, muy amable, pues es un gusto y un honor estar acá con ustedes. Y sí es importante aclarar algunos puntos para que los estudiantes, sobre todo el estudiante que es el alma de la Universidad de San Carlos de Guatemala, pues esté bien enterado. Aquí estamos a la orden para lo que ustedes pregunten. Gracias, licenciado, por aceptar la entrevista. Realmente pues el público nos ha estado preguntando sobre esta problemática que hoy en día está viviendo la Universidad de San Carlos de Guatemala, cuáles son las situaciones por las cuales la universidad está atravesando, y pues esta página se trata de esto, de dar las respuestas lo más concreto, lo más claro posible. Licenciado, en sí, ¿cuál es el problema que está viviendo la universidad? ¿A qué se debe esta situación de toma de la universidad, de las instalaciones, de los paros que están haciendo? Bueno, es importante aclarar que esta problemática no surge este año ni surge con la elección del actual rector que de manera fraudulenta ha tomado el poder, sino es una problemática que se viene arrastrando desde los años 80, incluso un poco más atrás. Recordemos el año 1944, cuando la Junta de Gobierno que había tomado el poder le otorgó a la Universidad de San Carlos de Guatemala la autonomía universitaria. Esa autonomía universitaria que hoy podemos gozar surge en el año 44, pero está involucrada a las justas revolucionarias, a ir en defensa del pueblo, a buscar y a defender los derechos de la población. Por lo que cuando en el año 54 se da la invasión, que estuvo acompañada por la CIA de Estados Unidos, también se intenta quitarle a la Universidad de San Carlos de Guatemala esa autonomía que había adquirido. O sea, recordemos, hasta el año 54, y ahí inicia una lucha de poder dentro de la misma Universidad de San Carlos, que por supuesto que se fue agudizando con el movimiento que hubo acá, ¿verdad? Una guerra interna en Guatemala, en donde muchos universitarios tuvieron que salir de este país y irse al exilio, como está sucediendo ahorita actualmente con los jueces y fiscales. Entonces, vemos que existe una relación directa de lo que pasa en la universidad con la problemática del país. En los años 80 pues hubieron muertes, asesinatos que estaban vinculados a tomar el poder de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a tener el poder de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Entonces lo que hoy vivimos es producto de eso, porque en los años 80 pues se estableció una estrategia por parte del gobierno que estaba liderado por el actual Pacto de Corruptos. No podemos olvidar que este Pacto de Corruptos es desde los años 54 en adelante que se organiza y que de alguna manera hoy vuelve a afectar a nuestro país, pero de manera más cruda, más radical. Entonces el problema surge ahí. Necesitan cooptar a la Universidad de San Carlos de Guatemala porque ya cooptaron todas las instituciones. Ya cooptaron la Corte Suprema de Justicia. Hay una Corte Suprema de Justicia que lleva 3 años en el poder de manera fraudulenta. Vean eso. Ya cooptaron la Corte de Constitucionalidad de manera fraudulenta. No permitieron que el año pasado la Universidad de San Carlos, que había nombrado a la magistrada Porras, asumiera el poder. Entonces obligaron a la universidad que se nombrara a otra persona que se nombró hace unos meses, ya con dentro de este mismo fraude que se había hecho en la Universidad de San Carlos. Cooptaron la Corte de Constitucionalidad. Del Congreso ni se diga, el Congreso pues está totalmente cooptado. Las fuerzas en el Congreso responden a intereses oligárquicos, intereses del ejército, intereses del CACIF, intereses del Pacto de Corruptos y, lo más lamentable, intereses de grupos delincuenciales como el caso del narcotráfico. Y por supuesto que la Presidencia de la República es quien lidera este pacto. Pero les hacía falta 2 instituciones. Ya tenían el Ministerio Público y les hacía falta fundamentalmente la Procuraduría de Derechos Humanos y la Universidad de San Carlos. Esas eran las 2 instituciones que todavía no habían cooptado y que todavía no respondían a los intereses de los corruptos de este país, a los intereses oligárquicos de este país. Entonces, generan la estrategia para que el rector que sea electo en la Universidad de San Carlos responda al Pacto de Corruptos, y le dan el financiamiento y el apoyo a Walter Mazariegos. Walter Mazariegos está directamente vinculado con el presidente Alejandro Yamatei.
¿Por qué? Porque el primo de Walter Mazariegos es secretario privado, es secretario actual de la presidencia, fue viceministro del Ministerio de Educación durante este gobierno de Walter Mazariegos. Entonces existe una vinculación directa entre quien ahorita ocupa el cargo de rector de manera fraudulenta, que es Walter Mazariegos, y el presidente de la República, Alejandro Yamatei. Entonces, ¿qué buscan? Una estrategia para dejar fuera a todos aquellos que tuvieron de alguna manera la posibilidad de rescatar a la Universidad de San Carlos. ¿Cómo se asume el poder? Pues dejando fuera a electores. 35 cuerpos electorales acá en la Universidad de San Carlos de Guatemala, perdón, 34 cuerpos electorales que están conformados por 10 cuerpos electorales de docentes de las facultades, 10 cuerpos electorales de estudiantes de las facultades y 14 cuerpos electorales de los colegios de profesionales. Cada uno aporta 5 miembros a esa parte electoral para elegir al rector. Y el rector se sumaría entonces 171 representantes de diferentes instituciones que podían elegir al rector. Sin embargo, no los dejaron. En primer lugar, todo empezó desde que no dejaron inscribir a algunas planillas. En algunos colegios de profesionales y en algunas facultades no dejaron inscribir a algunos grupos, como el caso de la agrupación SOS, que no le permitieron inscribirse en diferentes instancias. Ahí inició el fraude. Al no permitirles inscribirse, entonces inicia el fraude. Luego, idearon que cuando la planilla que ganaba no correspondía a los intereses del actual rector Walter Mazariegos, pues establecieron mediante una estrategia de hacer mal el acta en donde se nombraban los electores, y cuando esa acta llegaba al Consejo Superior Universitario, la declaraban nula, porque no la había firmado quien debía de haberla firmado. Vean esa estrategia, buscar errores para que el mismo Consejo Superior Universitario dejara fuera a los electores que no iban a servir a ellos para elegir al rector. De esa manera convocan ya a un pequeño grupo que estaban 127 electores, eran los reconocidos, los convocaron el 28 de abril para que en el Museo de la Universidad de San Carlos, en donde ya estaba predefinido, se hiciera la elección, ahí se eligiera al rector. Pero los estudiantes, muy atinadamente, fueron los estudiantes de la Facultad de Agronomía, se dieron cuenta del fraude y tomaron el Museo de la Universidad de San Carlos para ese 28 de abril. En ese preciso momento ya se había violentado el proceso y la ley electoral de la Universidad de San Carlos de Guatemala establecía: si la elección no se podía realizar el 28 de abril en el Museo de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que era el lugar designado, en ese momento ya todo el proceso debía declararse nulo y tenía que volverse a convocar a elecciones totalmente nuevas. Sin embargo, no se hizo. No lo quiso hacer, el Consejo Superior Universitario se negó a hacer esto y entonces volvieron a convocar, pero eso sí, ya el 14 de mayo en los campos del Parque de la Industria, en donde había fuerzas de seguridad, estaba la policía. Si hay dudas que esto tiene que ver con el gobierno, pues solo veamos la cantidad de policías que había en el Parque de la Industria, número 1. Número 2, de los 127 electores, solo dejaron entrar a 72 electores. ¿Por qué? Porque debía de tener las 2/3 partes quien iba a ser electo. Y si entraban los 127 electores, no iba a lograr esas 2/3 partes. Solo dejaron entrar a los 72 que estaban afines a un candidato. Y lo que es peor, no permitieron que llegaran más candidatos. Asumamos de que estaba bien los 72 electores. Debían de haber dejado permitir que asistieran otros candidatos que estaban optando al puesto de rector, pero no los dejaron entrar, de tal manera que no hubieron candidatos, lo cual invalida la elección. Al no haber candidatos se invalida la elección de rector y lo que sucede acá es que se tiene que declarar nulo el proceso y nuevamente tiene que convocarse a elecciones. Pero continuaron con el proceso, por supuesto que usando la represión, usando a la policía, y nombraron a Walter Mazariegos como rector. Ese es un acto totalmente fraudulento, pero ojo a quienes nos ven, ese es el preludio de lo que va a suceder en la elección del próximo año para elección de presidente. De la misma manera como lo hicieron en la Universidad de San Carlos, van a dejar fuera a aquellos candidatos que son incómodos para el sistema
sistema corrupto de este país y no los van a dejar inscribirse en el proceso electoral, tanto a diputados, consejos municipales, alcaldes y candidatos a la presidencia de la República. Solo van a permitir que se inscriban algunos de ellos. Y al hacer eso, pues lógicamente van a iniciar un fraude. Acá se inicia un fraude nuevamente, pero la Universidad de San Carlos es el laboratorio del fraude a nivel de país. Por eso es importante que los estudiantes tomemos conciencia, que defendamos a la Universidad de San Carlos, porque con eso estamos defendiendo al país, estamos defendiendo a Guatemala. Es importante que los docentes tomemos conciencia de este momento histórico de defensa de la democracia de Guatemala. La democracia está siendo atacada. Hay diversos ejemplos, como la captura de José Zamora, del periódico en donde se ataca a la prensa. Si atacaron a alguien con el prestigio de José Zamora a nivel internacional, olvídese, ciudadano, a usted lo van a poder atacar en el momento que usted no sea cómodo para este sistema, o usted esté en contra del sistema, o simplemente porque le quieren expropiar sus propiedades, le quieren expropiar sus cuentas. Este gobierno lo va a atacar y lo va a reprimir y lo va a encarcelar. Así es que, ojo, lo que se está jugando históricamente aquí en Guatemala es una defensa de la democracia, es una defensa histórica de lo que nos ha costado tanto construir, la defensa de los derechos humanos, la defensa del territorio, la defensa de nuestra tierra, la defensa de nuestro sistema. Este es el momento histórico de salir a las calles y defender eso que tanto nos ha costado, de lo cual la Universidad de San Carlos es quien más ha aportado sangre, quien más ha aportado secuestros, y ha perdido a sus grandes hijos que hoy son mártires de esta Universidad de San Carlos. Así es que defendamos nuestra opinión. Licenciado, y usted nos ha explicado muy claramente la situación que se está viviendo. Como podrán ver, amigos, realmente es una situación muy difícil que no solamente afecta a la universidad, sino a todo el país completamente, ¿verdad? Pero hasta acá, ¿qué medidas han tomado a través de lo que están haciendo por este reclamo, esta huelga, esta manifestación? ¿Cuáles son las medidas que se han tomado? Bueno, en primer lugar, los estudiantes desde el mismo 14 de mayo, bueno, desde el 28 de abril ya estaba tomado el MUSAC, el Museo de la Universidad de San Carlos. Posteriormente, el 14 de mayo se tomó la rectoría, que es donde está el rector, el campus central de la Universidad de San Carlos. En los siguientes días fue tomado el Centro Metropolitano Universitario, el CUM, y luego el Centro Universitario de Occidente, acá el CUNOC. Los estudiantes tomaron el CUNOC, y así se tomó el Centro Universitario de San Marcos, luego el Centro Universitario de Mazatenango. Y muchos se preguntarán por qué los otros centros no son tomados. Bueno, hay que recordar que hay centros muy nuevos en donde las autoridades de estos centros son nombrados por el rector. Entonces los directores de estos centros ahorita son nombrados por el actual director y tomaron posesión ahorita el 1 de julio. Pero son centros muy nuevos, no hay egresados en estos centros. Entonces todavía no existe esa conciencia para poderlos tomar, para hacer una toma. Entonces lo primero fue la toma de los centros universitarios. En el caso de Quetzaltenango, la sociedad civil, y en el caso de la capital, ha estado apoyando mucho estos esfuerzos. Los pueblos mayas, los pueblos originarios también han estado apoyando estos esfuerzos. Y los docentes, que muchos se preguntan por qué los docentes no entran en huelga. La razón fundamental por la que los docentes no podemos entrar en huelga es porque existe un emplazamiento en la universidad y hay un pacto colectivo entre lo que es el sindicato y las autoridades de la universidad. Y si los docentes entran en huelga, rompen ese pacto. Entonces no podemos romper en este momento ese pacto, pero estamos buscando las estrategias para legalizar una huelga y que los docentes podamos ir a huelga. Las autoridades de la universidad han dicho: señores, son pocos docentes los que no quieren dar clases, son pocos estudiantes los que no quieren recibir clases. Eso pudiese verse cuando uno vea los grupos en las manifestaciones o las tomas, pero en realidad más del 90% de los docentes están en conciencia de decir: tenemos que ir a paro, tenemos que defender la autonomía universitaria. Más del 90% de docentes, más del 90% de estudiantes también están conscientes de ello. Lo que pasa es que no saben cómo organizarse. Todo sería distinto si no hubiera pandemia, porque estaríamos aquí en la universidad, entonces las asambleas de docentes fueran presenciales y ahí pudiésemos tomar decisiones ir por ejemplo a una asamblea permanente y no dar clases. Pero como estamos ahorita cada uno desde su casa, eso limita la coordinación de esfuerzos. Pero inicialmente están tomadas las unidades académicas, algunas carreras, algunas facultades
están en clases suspendidas y por supuesto que ya existe la represión, ya hay persecución por parte de las autoridades y están buscando de alguna manera que docentes no están cumpliendo con sus funciones para poderles sancionar e incluso despedir. Pero por eso es importante que nos unamos, porque si estamos todos unidos podemos evitar esos despidos. Gracias, licenciado, por este tiempo que nos ha brindado aquí a Hablemos Claro GT. Creo que esto ha quedado claro para muchos que tenían esas dudas, esas inquietudes. Pues yo creo que el licenciado lo dijo claramente, las cosas que están sucediendo a través de la toma de la universidad, por qué se hace este tipo de toma de posesión de la universidad, a qué se debe y en qué nos beneficia. Definitivamente este beneficio es para todo el país. Así que amigos, compartan este video, suscríbanse y estamos siempre en contacto con ustedes. Hasta el próximo video. Esto es Hablemos Claro GT, las cosas como son.